Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hemos estado hablando de esta serie, ¿verdad? El mejor regalo. Creo que nos hemos sentido de alguna manera interesados en esto porque a todos nos gustan los regalos, ¿no es cierto? Y no hay nada, ya se acercan de hecho estas fechas en las que, ¿verdad? Si no nos regalan algo, pero a veces nos regalan comida, y a quién no le gusta que le regalen comida, ¿verdad? Un joven una vez me dijo: no hay nada mejor que la comida gratis. ¿No es cierto? Esas hermosas palabras que pueden salir de alguien cuando dice: lo invito a comer. Y uno dice: gloria a Dios, dice. Entonces, hemos estado hablando acerca de este regalo que hemos recibido de parte de Dios, que es su gracia, ¿no es cierto? Su gracia. Y hemos aprendido que este regalo realmente trae múltiples beneficios. El primero que aprendimos es que su gracia nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Su gracia no solo nos limpia, ¿sí? Sino que también nos consuela y nos fortalece. Amén. Su gracia nos consuela y nos fortalece. También su gracia nos llama y nos ofrece vida eterna. Luego aprendimos que su gracia no simplemente hace todas estas cosas, sino que entra en un proceso con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y a ese proceso le llamamos la santificación, ¿sí? Su gracia nos santifica. Y la santificación es un proceso en el que el Señor va puliéndonos. ¿Sí? ¿No es cierto? Va trabajando con nosotros, nos va guiando, nos va orientando. Y parte de esa santificación también tiene que ver con que nos capacita para ser útiles. ¿Amén? ¿A cuántos aquí nos gusta ser útiles? Sí, pues a nadie nos gusta que nos digan que somos buenos para nada. Nos gusta sentirnos útiles, sentirnos de bendición para otros, no solo en el ámbito de la iglesia, aún afuera, ¿sí? ¿No es cierto que nos agrada cuando nos dicen qué buen trabajo hace este señor o esta señora? Pues sí, porque los inconversos nos llaman hermanos, ¿verdad? Pero qué buen trabajo hace o este muchacho o esta muchacha. Nos alegra, ¿no es cierto? Ahora, todas estas cosas son parte del regalo de la gracia del Señor. Y hoy vamos a ver el último, ¿sí? Pero no le voy a decir, sino que usted me va a ayudar a descifrar o a descubrir de qué vamos a hablar hoy, qué es lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Para eso lo vamos a leer 3 versículos. Y los que han estado viniendo a las clases del EM se han de acordar que hemos estado hablando acerca de la importancia de ver lo que se repite en ciertas partes y ciertos pasajes de la Biblia. Así que hoy usted me va a ayudar a hacer ese ejercicio. Primero, busque en su Biblia Efesios 1:5. Y obviamente si los que están ahí arriba lo pueden poner. Efesios 1:5. Y vamos a leerlo. Dice: prestemos atención, abra bien sus ojos, ajústese los lentes, si usa lentes. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a leer Romanos, vamos más atrás, Romanos está atrás,
capítulo 8 y versículo 15. Dice, hoy no voy a dejar que se duerma, necesito velocidad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahora vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es la palabra que se repite? Adopción. Y es que a través de su gracia, de ese regalo, Él nos adopta como sus hijos. Él nos adopta como sus hijos. ¿Qué es adoptar? Bueno, la mayoría de nosotros y en el contexto en que vivimos sabemos que adoptar es un acto por el cual una persona acoge como hijo a alguien que biológicamente no lo es. ¿Sí? A alguien que biológicamente no lo es, otorgándole los derechos y deberes que implica su nueva condición como hijos. ¿No es cierto? Todos sabemos lo que es realmente adoptar. Algunos, puede que aquí de los que están acá conozcan mejor ese proceso, porque lo hayan en algún momento iniciado y unos tal vez hasta completado. Y otros solo hayamos escuchado de él, ¿sí? Historias. Y no hay nada más bonito realmente que una historia de adopción, ¿no es cierto? ¿O no? Son historias realmente, y cuando digo historias no me refiero a algo ficticio, sino que son realidades realmente conmovedoras, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos sabemos las dificultades que pasa un niño que es huérfano. Es una de las realidades más difíciles de la vida. ¿Sí? No hay, bueno, yo creo que no hay nada que, al menos en mi percepción, que realmente afecte a una persona como el ser huérfano. ¿Sí? Porque hay una parte ahí como de la vida que no está completa. Hay una serie de situaciones. Los niños que a veces son huérfanos se mueven de lugar en lugar, dependiendo si están en un orfanato, pues están fijos prácticamente en un lugar, o si se están moviendo en casas de padres temporales. Entonces, toda esa dinámica es difícil, ¿no es cierto? Si aún a veces los que hemos tenido la bendición y el privilegio de nacer en una familia, sabemos que las dinámicas familiares son complicadas, ahora imagínese una criatura, ¿verdad?, que tiene que pasar por todo esto. Entonces, el adoptar es cuando una persona decide acoger como hijo a un niño o a una persona que no está biológicamente emparentada con él. Como decimos, no es de su sangre, no es de su propia sangre, no es de su propio linaje. Ahora, ¿quién decide la adopción? Bueno, por lo general, en nuestros días es una pareja la que decide, ¿verdad?, adoptar a alguien. Ha habido algunos casos, tal vez puede que usted haya escuchado algunos, en el que, pero eso es bien reciente y no es la regla, en el que los niños pueden escoger a su familia adoptiva, pero es extremadamente raro, ¿sí? Es extremadamente raro. Por lo general es el que va a adoptar el que escoge, ¿verdad? El que hace la elección, el que adopta. Y en el caso, trayéndolo a lo que vamos a hablar hoy, en el caso de nosotros como creyentes, ha sido Dios el que ha decidido adoptarnos como sus hijos, ¿sí? Ahora, la pregunta es,
¿Por qué? ¿Por qué Dios ha decidido adoptarnos como sus hijos? Bueno, tenemos que primero comprender que esto es parte de su gracia y de su misericordia. Es parte de la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Esa es la fuente realmente de nuestra adopción. Dios pensó en nosotros desde la creación del mundo y tenía planificados hacernos sus hijos. Tenía planeado hacernos sus hijos. Vamos otra vez a Efesios, que leímos al principio, 1:5. Dice ahí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, oiga, el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Según el puro afecto de su voluntad. En una adopción civil, y esto lo habla una estudiosa de la Biblia que se me olvidó anotar el nombre para poder dar la referencia, hay ciertas similitudes, habla ella, entre la adopción civil y cómo Dios nos adopta como hijos, pero también hay ciertas diferencias. Y es que cuando en la adopción civil, cuando se hace una adopción civil, por lo general se busca el beneficio y el bienestar de los padres sin hijos, ¿sí? Ese es quizás el caso más elevado de adopciones aún en nuestros días. Cuando una pareja no puede tener hijos, busca adoptar, ¿sí? Porque puede que haya tanto infertilidad en ella como en él. Claro, en los tiempos medievales se pensaba que solo la mujer podía ser infértil, pero hoy se ha descubierto que también el hombre puede serlo. Entonces, se busca el beneficio y el bienestar de los padres porque quieren, digamos, completar la familia, ¿sí? Porque tienen esa necesidad de poder extender la familia. Y en los tiempos pasados también la adopción era muy diferente a como la conocíamos hoy. También el padre podía beneficiarse de cierta manera si no tenía un heredero o incrementar su prole. Y eso en aquellos tiempos tenía que ver con su reputación. Pero ahora en día la mayor motivación para alguien que adopte, un hijo es que no puedan tener hijos. Ahora, en el caso nuestro, como hijos de Dios, como creyentes, no es que Dios no haya tenido hijos. ¿Me escucharon? Dios no es un padre sin hijos. Jesús es el unigénito Hijo del Padre, el Verbo hecho carne. Así que no podemos hablar que Dios, por eso tenemos que tener cuidado a veces con esta romantización que se hace. Dios nos necesitaba o Dios quería de nosotros. Dios tenía a su Hijo unigénito, perfecto, del que Juan dice el Verbo hecho carne. En el principio dice era el Verbo, el eterno Hijo de Dios. Sí, porque no nos podemos hacer una imagen de que, Dios, pobrecito, no podía tener hijos y nos adoptó a nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto? No tenía la necesidad de adoptarnos. ¿Sí? Y también, ¿usted cree que Dios nos adoptó para su beneficio? Porque iba a ganar algo de nosotros. Estamos hablando del creador de todas las cosas. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Por el puro afecto de su voluntad, de su gracia, porque Él quiso. ¿Sí? Por eso es que nuestra adopción comienza con el amor de Dios. ¿Sí? Ahí comienza nuestra adopción. Comienza con el amor de Dios y con nuestra necesidad de no ser más esclavos y huérfanos. ¿Por qué? Porque como lo dice Pablo, antes éramos ajenos de la vida de Dios. ¿Sí? No podíamos, de ninguna manera podíamos acercarnos a Dios. Caminábamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Y el Señor nos adopta de su misericordia y de su amor. Porque en la adopción civil también, cuando alguien va a adoptar a un hijo, implica en cierta manera
que el que adopta, cuando mira al niño, mira algo afable y atractivo en el adoptado. ¿Sí? Hay un proceso. Hay un proceso. De hecho, los procesos de adopción son bastante largos. Y yo estaba, obviamente, preparándome para este mensaje, revisando, ¿cómo es que se llama? Revisando toda la cuestión del proceso de adopción. Y sabe, comienza, puede que uno de ustedes lo sepa, comienza a decirle, bueno, pregunte por el historial médico de la familia del niño, ¿sí? Para ver si el niño no tiene algún tipo de enfermedad, para ver si el niño pues no le va a provocar a usted más gastos médicos, ¿sí? Entonces de ahí que parece un poco a veces hasta inhumano el proceso de selección, ¿no es cierto? Porque estamos buscando, el padre busca y dice, ay, este me gusta porque tiene ojos verdes, o porque tiene ojos azules, o porque de su piel es de cierto color. Y aunque dé risa, esto forma parte de nuestros procesos de adopción actuales, ¿sí? Esto no es algo que, bueno, nos puede sorprender si no estamos familiarizados, pero forma parte. No solo van ahí, sino que le dicen al padre, le dicen, fíjese en el comportamiento del niño. Fíjense en cómo reacciona en ciertas situaciones. Si vivió en un orfanato, pregúntele a los que están encargados con él esto y aquello y lo otro. Y entonces comienza. Si vivió en un hogar temporal, pregúntele a los padres si se clavaba lo que estaba en las gavetas, ¿verdad? Si se escapaba, pregunte. Entonces, los padres hoy en día, nadie quiere tal vez meterse en problemas, ¿sí? De hecho, estaba leyendo que el dicho meterse en camisa de 11 varas proviene de la adopción. Proviene de ahí. Entonces, vemos que en realidad, cuando se hace este proceso, el padre busca algo atractivo en el niño. Y es que de primas a primeras tiene que congeniar, ¿no es cierto? Nadie se va a meter con un niño al que... ¿Nunca le ha caído usted mal a un niño? Eso es complicado. Algo suave es que el niño le va a hacer. Le va a sacar la lengua. Pero es difícil. Si no, pregúntele a las maestras de escuela dominical si a veces no tienen que lidiar con complicaciones. Y a ella no nos gustó, ¿verdad? Porque son nuestros hijos. Yo tengo hijos también, no lo digo por los suyos. Entonces, el punto es que implica algo afable y atractivo en el adoptado, pero en nuestro caso, en nuestra condición de pecadores, no teníamos carácter moral ni absolutamente nada que atrajera a Dios. Nada. ¿Sí? Estábamos perdidos. ¿Sí? No había nada en nosotros. No fue que el Dios dijo, a este lo voy a agarrar porque qué bonito. No, nada. Nada. Si dice la escritura en Romanos 5:8, en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, óigalo, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, ese es uno de los versículos que lo repetimos bastante, pero es uno de los versículos más hermosos. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que hizo por nosotros, porque nosotros hubiéramos dado muestras. ¿No es cierto? A veces le decimos a las personas, demostrame que querés. Nosotros no queríamos. ¿Me escuchó? Por eso dice, va a decir Pablo, ajenos de la vida de Dios, no queríamos. Pero el Señor, aún siendo pecadores, ¿qué significa eso? Aún sabiendo que lo podíamos rechazar, aún sabiendo que no íbamos a querer hacerle caso, aún sabiendo que íbamos a ser tercos, Cristo murió por nosotros. Él nos adoptó como sus hijos. Y esto es lo que la palabra del Señor viene hablándonos desde el principio.
Fue lo mismo que sucedió con Israel. ¿Qué le dijo el Señor a Israel en Deuteronomio 7:7? Yo no los he escogido a ustedes porque sean la nación más grande. Ustedes son los más insignificantes de todos. Así le dijo el Señor a Israel. Porque en Israel nosotros tenemos un preámbulo de lo que iba a ser nuestra adopción. ¿Sí? Era una sombra lo que Dios hizo con Israel. Y el Señor le dijo a Israel, no se la crean ustedes de que yo los he elegido porque ustedes son rectos y cabales. Cuando vemos en la escritura que Dios le dijo a Moisés, yo no sé cuántas veces, apártate porque los voy a hacer, los voy a consumir. Porque yo hago bien, ellos me hacen mal. Los bendigo, se enojan conmigo. Les doy maná, se quejan de que porque no tienen carne. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Con los hijos. Hijo, come, yo no quiero comer esto. Así somos nosotros. El Señor está ahí, pero Él, por su amor. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es nuestra adopción como hijos. Por eso Él ha elegido adoptarnos para ser miembros de su familia. ¿Sí? Para ser miembros de su familia. Ahora, esta palabra familia, compleja, profunda, ¿sí? Y yo le hago una pregunta: ¿quién es el que define en realidad la salud y el bienestar de una familia? ¿Quién prácticamente lo maneja, por decir así? ¿Quién cree usted? En una familia, hablando de nuestras familias, los padres. Gracias, hermano. El padre. ¿Sí? Los padres definen si una familia realmente está saludable y va bien encaminada. Es el padre quien define eso. Y lamentablemente la historia de la humanidad, o sea, nuestra historia, está manchada por las disfunciones familiares, los abusos, maltratos, abandono, violencia, ruptura, infidelidad. A todos estos nos ha tocado de alguna manera u otra. ¿No es cierto? Y la mayoría de las veces, como es el caso, la mayoría aquí somos de Latinoamérica, ¿verdad? Como es el caso de Latinoamérica, todo esto ha sido llevado a cabo por la figura del padre. Sí, es cierto, han habido casos en el que la mujer, pero en la mayoría de nuestras realidades ha sido el hombre el que ha abandonado el hogar, el que ha sido la fuente de maltrato, de abuso físico, verbal. ¿Sí? Y esto daña nuestra percepción o la figura que nosotros podamos tener del padre, de un padre. Nos afecta. Muchos pueden haber vivido experiencias tan traumáticas que el solo hecho de escuchar la palabra les trae recuerdos malos, de los cuales dicen: yo quisiera no saber de esto. Muchos dicen: yo no quiero ni siquiera ver a mi papá, no me importa, no me interesa. Y es muy difícil. Y a veces esto puede presentarnos un reto cuando se nos presenta a Dios como Padre, porque en lugar de tener una figura de algo bueno, tenemos todo lo contrario.
Pero por eso es que Jesucristo, cuando vino y cuando se acercó con el evangelio, que el evangelio significa, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias vienen acompañadas, presentan a Dios, traen el reino de Dios, pero para presentar a Dios como Padre. Como Padre. Y esto era un chocante en los tiempos de Jesús, porque las familias patriarcales también tenían sus reglas en las que si un hijo se desconectaba de la familia, el padre también prácticamente lo cortaba. Entonces el Señor Jesús viene y nos presenta a Dios como un Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que entendamos que Él, a través de Jesucristo, va a adoptarnos como hijos para insertarnos en su familia. Porque a todos nos gusta ser parte de una familia, ¿sí? Aunque a veces esa familia no esté compuesta por un padre, una madre y los hijos. Porque a veces la gente que no tiene una familia así, sus amigos son esa familia, ¿sí? ¿No es cierto que aún nuestros grupos de conexión se vuelven familias? Se vuelven familias. Ahora, por eso el Señor nos presenta a Dios como Padre, y esto lo cambia todo. ¿Sabía usted que hay niños en el sistema de adopción que en realidad al final lo que quieren es cumplir la mayoría de edad? ¿Por qué? Porque han vivido una serie de experiencias traumáticas con personas que dicen ser sus padres, pero los han abusado, han maltratado a ellos. Entonces lo que dicen algunos muchachos es: no, yo quiero llegar a la mayoría de edad para hacerme la vida por mí mismo. Pero cuando venimos al Señor, Jesucristo nos presenta a Dios como un Padre lleno de amor y de misericordia, porque Él es amor. Amén. Él es amor. Y por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 15, que lo leímos. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sí? No hemos recibido un espíritu de temor, un espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Padre que infunde terror, sino que infunde confianza. Y también aquí el término Abba, mucha gente ha abusado de este término diciendo que significa como una manera cariñosa, decir papito, papacito, algo por el estilo. Pero mucha de la gente que estudia dice que esto es contrario realmente al uso de la palabra. No es una manera afectiva de llamar a Dios, sino una manera de confianza. ¿Me explico? La confianza es diferente a un sentimiento. ¿No es cierto? Por ejemplo, con las personas que ustedes confían, ¿ustedes se atreven a pedir cosas que con una persona que no tienen confianza no lo hacen? ¿No es cierto que algunos de nosotros a veces en nuestras relaciones o cuando llegamos a la casa de alguien tenemos tan poca confianza que a veces necesitamos ir al baño, pero como no tenemos confianza, no vamos? No, es cierto. ¿No es cierto? ¿Ya? Mejor nos vamos rápido, dice el hermano Manuel. Es la verdad. Pero ¿qué hacemos con una persona con la que tenemos confianza? Si necesitamos ir al baño: hermano, Dios le bendiga, le voy a usar el baño. Y para adentro. Cuando dice aquí Abba, Padre,
es como cuando un niño se acerca donde su papá y le dice, no papito, sino papá. Papá. ¿Y cómo llega? Entra. Esa es la confianza que el Espíritu de Dios nos ha dado. Amén. Que podamos ver a Dios como ese Padre de misericordia al que podemos acercarnos. Esto vamos a ver que es un tema en toda la Biblia. Hebreos lo dice, ustedes no se han acercado a ese monte que ardía con fuego y azufre. Se han acercado al trono de la gracia y de la misericordia del Señor. Amén. Y miren, esto en nuestras culturas ha sido bien difícil, porque a veces al padre se le tenía que acercar de cierta manera y cortaba al hijo, ¿no es cierto? Pero en el Señor cambia. Por eso, fíjese y pongamos atención en estas cosas. Como Jesús, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. ¿Qué dice Jesús? Cuando ustedes se acerquen a orar van a decir, oh Dios Todopoderoso, que derramaste tu gloria en el Sinaí, que nos diste las leyes. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. El Señor Jesús estaba rompiendo todos los protocolos que tenían las grandes autoridades religiosas para acercarse al Señor. Y les dijo, ustedes le han metido terror a la gente, le han metido temor para acercarse a Dios, cuando Dios ahora se acerca a ellos. Y por eso Jesucristo se hizo carne. Dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nos acerquemos a Él con confianza. Eso es Abba, es la confianza. Y que los padres que estamos acá lo comprendemos. Qué bonito cuando un hijo se nos acerca, papá, cómprame tal cosa. Así. Ya se imagina yo que viera a uno de mis hijos al mayor, oh Padre amado, vengo delante de ti. No. Ya, eso es como en la época medieval, ya le iba a poner yo la espada así. Confianza. Tenemos a un Padre que nos ama. Amén. Que nos ama. Por eso, porque Dios nos ama, tenemos a un Padre que nos corrige. Esto es lo que ahora no le gusta a la gente hoy. Pero no hay amor sin corrección. Tenemos a un Padre que nos corrige. De esto nos lo va a decir el escritor de Hebreos, diciéndonos, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, o no desprecies la disciplina del Señor. Porque el Padre, un Padre que ama, nos corrige. Porque a veces nos ponemos también, pero si Dios es amor, ¿cómo es que va a hacer esto? ¿Cómo es que va a hacer lo que? Bueno, porque es amor, corrige. Porque es amor, disciplina. Y esto es una de las cuestiones que no la ha distorsionado la cultura de la que venimos. No, es una distorsión actual. ¿Por qué? Porque ahora también en la paternidad se dice, deja que el niño haga lo que quiera, no le digas nada. Pues Dios no es tampoco un padre alcahueto, porque nos ama, nos corrige. ¿Sí? Porque nos ama, nos corrige. Nunca usó los que tuvieron el privilegio de tener papá, cuando uno le decía, pero ¿por qué me regañas por eso si fulanito hizo tal cosa? Y los papás decían, bueno, pero él no es mi hijo, vos sí sos y a vos te amo. Nunca le dijeron así. Y fíjese que eso, aunque parezca mentira, pero a uno, al hijo le afirma el corazón. Se lo afirma. Ahora, también debemos decir aquí que la disciplina no es igual a maltrato y abuso, porque esa es otra cuestión.
disciplina no significa moler a un niño a palos. Eso es abuso y es maltrato físico y es penado por la ley, es un delito. Aunque no diga amén, que es la verdad. Sí, por eso es que también muchos tienen problemas con esta palabra disciplina, porque lo primero que se les viene a la mente es un lazo mojado. Y eso que a mí, gracias a Dios, nunca me dieron con un lazo mojado, pero lo he escuchado. De mis padres, de mis tíos. Pero la disciplina, hermanos, es una orientación. La disciplina es enseñanza. Y si usted se recuerda de las primeras lecciones del EM, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. La disciplina, entendida bíblicamente, es tomar de la mano, ¿sí? Y guiar, orientar. ¿Me escuchó? Porque a veces, y a todos nos han dado ganas, ¿verdad? De cuando el niño hace las cosas mal. Así no es, y hasta bajamos la voz, ¿verdad? Usted se imagina que Dios nos hiciera así, nos manda. Pero la disciplina del Señor, hermanos, la disciplina del Señor no es como la nuestra. No es como la nuestra. Porque debemos entender que el dolor es una consecuencia de la desobediencia y del pecado. Estamos caídos, nuestra naturaleza está caída. El dolor entró junto con el pecado, la muerte, la Biblia lo dice. Pero el Padre disciplina, orienta. ¿Sabe por qué nos duele a veces? ¿O por qué entramos en situaciones difíciles? En muchas porque nosotros nos hemos metido ahí. Pero Señor, ¿por qué lo permites? Si eso es como el chiste, un chiste pierde amigos. Se los voy a compartir para que pierdan algunos. De la mamá que le decía al niño, el niño le decía a la mamá, mamá, me subo al palo. Te vas a caer, le decía la mamá. Mamá, me subo al palo. El palo es un árbol, ¿verdad? Me subo al árbol. Te vas a caer. Mamá, me subo al árbol. Te vas a caer, le decía la mamá. Mamá, me subo al árbol. Súbite pues. Y le dice el niño, ¿y si me caigo? ¿Qué es lo que quiero decirle? El Señor está una y otra vez advirtiendo. Lo vemos con Israel y los profetas. ¿Qué quería el Señor? Algunos de nosotros pensamos que el Señor era fuego que lleva. No, paciencia. Lo acabamos de cantar hoy. Lento para irarte, grande en amor, paciencia. El Señor diciéndole al pueblo de Israel, ven. Lo cantamos el domingo pasado. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, tratando de alarnos. Pero no queremos. ¿Y qué nos va a pasar entonces si no queremos? Nos va a doler. ¿Acaso nosotros no le decimos a nuestros hijos, a ver, los que tenemos hijos acá, hijo, no lo hagas, te va a ir mal? Disciplinar, eso es disciplinar. Y cuando al niño le pasa la desgracia, nosotros a veces pensamos, tenemos esta idea, y es una idea es diabólica esta idea, de pensar que es Dios el que quiere. Lo va a hacer sufrir a este. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces tenemos esos sentimientos que no vienen del cielo. ¿Sí? Entonces, el dolor es una consecuencia de la desobediencia y del pecado. Por eso también debemos comprender que a pesar de que a veces nos equivoquemos, y esto es lo hermoso, Él es un Padre responsable, que le importan nuestras necesidades y provee para cada una de ellas. El hecho de que Él nos disciplina no quiere decir que nos va a abandonar. ¿Me escuchó? No nos va a abandonar. Por eso tenemos esas promesas en el Antiguo Testamento que dice, no te dejaré
ni te desampararé. Voy a estar contigo. Saben que muchos eruditos hablan de que nuestro Dios es diferente a cualquier otro Dios, porque los otros dioses de los diferentes panteones no se rebajaban. Pero cuando Israel fue llevado cautivo, Él fue llevado cautivo junto con ellos. Dice la Biblia que Nabucodonosor tomó los utensilios del templo. El arca de Dios fue tomada. Tenemos a un Dios que ha compartido nuestras vergüenzas, nuestros fracasos, nuestros desaciertos. Por eso Él se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos el abrazo de Dios, para extendernos la mano, no para pegarnos una patada, sino para limpiarnos, como hizo aquel padre con el hijo pródigo. Traigan el mejor anillo, traigan el mejor vestido, porque este hijo estaba muerto, pero ahora ha sido regresado a la vida. Estaba perdido y hoy ha sido encontrado. Ese es el Padre que nos ha querido adoptar. Amén. Ese es el Padre. Y mire, la historia de Israel nos confirma esto. Mire lo que dice el profeta Oseas. En el capítulo 11 y versículo 8. Mire lo que dice. Este Dios, hablándole a la nación de Israel: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. A pesar de que en ese proceso de santificación vamos a ser regadas, el Señor no por eso nos dice: fuera, vos no te lo mereces. Por eso es que cuando usted y yo sentimos en la vida cristiana, no, ¿para qué si yo? Esa no es la voz de Dios, es la voz del enemigo. Porque usted, siendo hijo, va a ser siempre bienvenido a la mesa del Padre. Siempre. Porque Él ha prometido no abandonarnos. ¿Sí? No abandonarnos. Porque Él es un Padre que nos escucha. ¿Me escuchó? Él nos escucha. ¿Cuántos hemos tenido la necesidad de que nos escuchen aún nuestras locuras? Y fíjese que el Señor escucha aún las locuras de nosotros. Sí. Y no nos va a matar por eso. Los salmos son una prueba de eso. ¿Ya ha leído usted los salmos? Cuando le dice el salmista al Señor: no, Señor, ¿cómo es esto que los malvados prosperan y yo? Nada. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Señor, ya sabía yo ya sabía que los ibas a salvar. Ya sabía. ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchando. Mire, el Señor es un Padre. Dice que le hizo una calabacera para cubrirlo del sol. Pero al día siguiente, un gusano. Estaba perro Jonás. Así decimos en El Salvador: bravo. Estaba bravo. Y le dijo el Señor, le preguntó: ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, le dijo, mucho me enojo. Uy, decimos nosotros, ¿y cómo le va a hablar así al Señor? Él es un Padre que escucha. Escucha. Lo escuchó. Habacuc, estamos leyendo Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Que acaso no eres tú que no puede mirar la injusticia, la violencia? Hermanos, Dios escucha y quiere escuchar aún cuando nos enrabiamos.
Es que así es un padre en una familia natural. Usted me va a decir que sus hijos nunca le han expresado cómo se sienten. Por eso no callemos también a nuestros hijos. Aquí hubo un paréntesis. Escuchemos. ¿Usted ya se imagina que el Señor se hubiera puesto en el nivel de Jonás a tratar con él? Mira, mono, es mía la calabacera, yo la levanté y aguántese. El Señor no es así, le comenzó a hacer preguntas. Le hizo eso para que él comprendiera lo irrazonable que estaba haciendo. Y le dijo, si tú te enojaste tanto por eso, ¿y cómo querías que yo destruyera a una ciudad en la que hay más de 120,000 personas y muchos animales? Sí, no, si es que a veces la regamos, hermano, como papás. Si nosotros somos los adultos. Y Dios nos enseña eso. Bueno, eso era un paréntesis. Es un padre que también ha preparado un futuro para nosotros. ¿Sí? Nos ha dado una promesa, no únicamente para esta vida, sino para después de la muerte. Es un padre que ha preparado para nosotros un lugar. ¿Un lugar a dónde? A su lado. Para estar con él. Yo recuerdo cuando mi papá lo escuché hablar y decir, cómo quisiera escuchar un consejo más de mi papá, que era mi bisabuelo, porque ya no, él ya había muerto. Porque uno añora a un buen padre. Pues en el Señor tenemos la bendición que dice la Escritura, que estaremos por siempre con Él. Con ese Padre bueno, con ese Padre de misericordia. Él nos ha hecho herederos de todas sus promesas. Porque si nos ha dado a Jesucristo, Él lo dice en su palabra, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Todas las cosas. Y se acuerda que hablábamos que el adoptado tiene derechos, ¿no es cierto? Pero también tiene responsabilidades, tiene deberes. Pero fíjese que el deber que nosotros tenemos como hijos de Dios es el más sencillo que puede haber. ¿Sabe cuál es? Miremos en Efesios capítulo 5. Y versículo 1. Efesios 5:1. Aquí está nuestra responsabilidad como hijos. Mire, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. ¿Qué es lo que desea el Señor? Que caminemos con Él. ¿Para qué? Para que aprendamos de Él. Jesús lo va a decir de esta manera. Venid, dice, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Dice, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué desea el Señor? Formar en nosotros el carácter, la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, es bien fácil, porque lo único que tenemos que hacer es estar a la par de Él. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro deber, estar a la par del Señor. A los discípulos les dijeron, a Pedro más que todo, vos sos de sus discípulos, porque hasta hablas como Él. ¿Sabe que así se logra nada más? Los que aquí tenemos hijos, saben que nuestros hijos comienzan a adoptar nuestros rasgos, ¿sí? No físicos, sino nuestras maneras de ser. Aún es bien extraño porque hasta las tonalidades de las voces a veces se van pareciendo, las expresiones, eso quería decir, las expresiones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están con nosotros, conviven con nosotros. ¿Me escuchó, hermano? Y necesita
el hijo realmente un gran esfuerzo para hacerse al papá? Realmente no. Solo necesita estar en una constante relación. Pero es que después la mamá es bien mala, igual que tu papá sos. Ese era un chiste. Pero es la verdad. Igual que tu papá sos. Queremos parecernos más a Dios. Lo tenemos todo. Tenemos a su Espíritu de Jesucristo que nos abre en la entrada para estar cerquita del Señor. Amén. Y de ahí Él hace toda la obra en nosotros. Porque cuando estamos cerca de Él, vamos adquiriendo sus expresiones, sus gustos. ¿Sí? Y mire cómo todo va encajando, nos va santificando, va trabajando en nosotros. ¿Sí? Va obrando en nosotros, poniendo su deseo, su mente, su corazón. Amén. Ahí va el Señor obrando. Por eso es que la vida cristiana no se trata de sus esfuerzos y mis esfuerzos, porque cuando habla en Gálatas Pablo acerca de esto, de que ya no somos más esclavos de la ley, del legalismo. Ahora hemos venido a ser hijos que servimos a nuestro Padre por amor. Por eso aquel profeta dijo, cuando vio a Jesús, este es del que el Señor prometió, dijo, y habiendo yo librado de todos sus enemigos, prometió que le serviríamos sin temor, porque Dios no quiere a gente que le sirva por miedo, por terror, sino que quiere que nosotros como sus hijos le sirvamos por amor. No hay nada mejor que servir por amor. ¿No es cierto? Por amor, ¿qué no hace uno por amor? No te hubieras molestado, mi amor. Para mí no es molestia. Y es que es la verdad. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando servimos al Señor, lo hacemos porque lo amamos a Él. Hermano, ¿y cómo hace usted para aguantar a todos estos hermanos de la célula que tanto? Por amor a Dios. Porque lo amamos a Él. Por eso es que nuestros apellidos o títulos ya no son importantes aquí. Porque tenemos en común al mismo Padre que ha pagado un alto precio por nosotros. Somos parte de una familia, de una gran familia, de la familia de Dios. ¿Se ha fijado por eso? Bueno, aquí los apellidos son importantes nada más porque hay un montón de José, hay un montón de... Hay que diferenciarlos, ¿verdad? Pero de ahí para allá, ya no importa si venimos o no de una gran familia o de una pequeña familia. En el Señor aquí todos somos iguales y todos somos hermanos. Y como hermanos a veces nos vamos a pelear, pero nos vamos a perdonar también. Amén. Investigué para terminar, porque ya el tiempo corrió, pensé que iba a ser más breve. Aquí en Maryland el costo promedio de la adopción oscila el proceso entre los $20,000 y $50,000. Más o menos por ahí. Al menos eso es lo que vi en un sitio de aquí del estado. Es bastante, ¿verdad? Bastante. Pero jamás ese precio podrá compararse con el alto precio que Jesús, el primogénito de Dios, pagó por nosotros. La sangre bendita que derramó para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, regalarnos la vida eterna y darnos libre acceso al Padre. Amén. Por eso Juan va terminando casi ese primer capítulo en el Evangelio y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.